Buenos días a todos. Hoy os traigo un tema que si alguien no ha oído nunca hablar de ello y me lo decís, me maravillo. Porque es que la palabra de Dios, sí, son 66 libros, pero ¿cuántas veces repetimos los mismos textos? Curiosamente, en toda la mañana solamente apareció 2 veces esa palabra, hoy. A mí me encanta venir aquí, entre otras cosas, porque me recordáis himnos de cuando era joven. Así que imaginaros ya la edad que tengo. Pero es la realidad, ¿eh? Nada menos hemos empezado con Tal como soy, y yo canté eso en el Gran Prix de Barcelona, en una campaña de no sé qué puede darte la vida. Hace... Bueno, pues estoy hablando de eso, de cuando Napoleón era cabo, no era emperador aún, ¿eh? O sea que... la palabra que os traigo es gracia. Y hoy, curiosamente, solamente apareció una vez en los himnos y una en una de las oraciones tuyas. Pero normalmente hay domingos que contamos de 16 a 50, porque es una de las palabras que tiene que ver mucho con nosotros. Así que vamos a leer primero 3 versículos. ¿Ponéis los textos? No, a mí me es igual, no... A mí me es igual, yo lo digo para esperarme cada ocasión a que lo pongas. Si no, a mí me es absolutamente lo mismo, ¿eh? ¿Ya? Segunda de Corintios 12, versículos 7 a 9. Y me maravillaría si alguien me dice, no lo he leído nunca esto, no lo hemos escuchado nunca esto. Nadie ha predicado de esto, yo no he coincidido, es que no me lo creo, o sea que, pero bueno, puede haber algo. Segunda de Corintios 12, 7, dice así la palabra del Señor: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hoy hemos hablado mucho de Pablo, eso sí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, hoy 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No me imagino que fuera mañana, mediodía y tarde, me imagino 3 temporadas. Le he pedido al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, no, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona precisamente cuando hay debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, no lo he dicho antes, pero os traigo el amor de la iglesia de San Vicente. Eso es una descarga, aunque ya sé que al irme me vuelvo a ir cargado con el vuestro para llevarlo allí, así que el uno va por lo otro, ¿verdad? Imaginaros por un momento que la iglesia de Masquefa se nos ocurre un día meternos todos, vamos a alquilar una avioneta. Aquí en Igualada, bueno, al lado hay unas pistas de vuelo y decimos, pues mira, en lugar de irnos a comer a la montaña, vamos a dar este día festivo, vamos a dar una vuelta en avioneta. Y bueno, se alquila para dar la vuelta. Espera, tengo el agua. Pero de pronto estalla un motor. Mala salida hemos escogido, pero bueno. Y yo me imagino, no me ha pasado nunca, ¿no? Pero me imagino que el piloto saldrá corriendo de la cabina en una avioneta. Ya sabéis que en los aviones empiezan aquellas muchachas, o bueno, algún muchacho también, a explicarnos allí, aquí, ¿no? Están debajo, que ahora baja el... Bueno, pero en una avioneta yo me imagino que viene corriendo por el pasillo el piloto y nos trae un montón de paracaídas en su mano. Creo que es lo más pertinente.
los reparte, nos los ponemos. Y de pronto se empiezan a oír estas observaciones. Oiga, al piloto, ¿me puede dar a mí uno de los de color rosa? El piloto abre los ojos como platos y siguen las preguntas. ¿Me puede dar pastillitas para el mareo? Que es que cayéndome así, pues yo necesito porque me mareo con mucha facilidad. Opiniones. Me dan miedo las alturas, el enterado. ¿Y si dejamos que vaya cayendo el avión y con suerte igual nos salvamos todos? Deme gafas para los ojos. Deme botas para el golpe. Esperemos a que estemos todos mucho más cerca. Un auténtico desenfreno de veteranos del desconocimiento. Porque el piloto nos va a decir, pero no lo entienden, les he dado el único artículo que necesitan. No necesitan otra cosa. Les acabo de dar lo único que vale la pena, lo único, un paracaídas. Es lo único que ahora tiene valor, es lo único que tiene validez. Es la herramienta estratégica, es lo que necesitan. Hemos cantado en uno de los himnos, mira Señor la tormenta. A menudo estamos inquietos, llenos de ansiedad, de exigencias. Quizá el ejemplo que os he puesto del avión es un poco bruto, por exagerado, claro. Pero, ¿sabes? No sé si has pensado alguna vez que Dios recibe miles de peticiones cada segundo. Y nunca comunica. Miles de peticiones cada segundo. Nosotros también le pedimos a Dios, ¿o no? Claro que sí que le pedimos a Dios, todos. Los que estamos aquí creo que todos, unos quizá más a menudo, otros menos, pero les pedimos que nos quite el miedo, le pedimos que cambie los planes, lo que nos está viniendo. Él siempre responde. Siempre responde. Lo que pasa es que muchas veces no responde como queremos. Y el problema, cuando no me responde de la manera que yo quiero, la que a mí me gusta, el problema pasa a ser cuando Dios me dice no. Hay veces en lo que queremos es lo único que Dios nunca nos va a conceder. Nunca. Mirad, nos lo dejó dicho incluso, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Oye, vuestras oraciones son conocidas delante de Dios. Todo lo que vayáis a decir, oración, ruego, un consejo, hacerlo siempre con acción de gracias. Eso es lo que nos dice el texto. Pero Dios sabe lo que le vamos a pedir, ¿o no? Lo que queremos es una puerta abierta. Por eso le pedimos al Señor. Estoy hablando de peticiones. Acción de gracias es otro tema. En Ágape, que yo formé parte durante bastantes años, hablábamos del método CASA. Cuando hay que orar al Señor, hay que acordarse del método CASA. Confesión, adoración, súplica y acción de gracias. CASA. Confesión, adoración, súplica, acción de gracias. Así tienen que ser las oraciones.
Ahí le podemos añadir alguna cosita más o quitársela, ¿no? Dependiendo de la oración. Pero lo que queremos siempre en nuestras peticiones es una puerta abierta. Es lo que a Pablo le pasaba. Pablo le estaba pasando esto. Queremos una oración contestada. Queremos un día de más. Y pedimos. Y no hay respuesta. Y seguimos orando. Y no hay respuesta. Eso es lo que hemos leído con esos 3 versículos de Segunda de Corintios en cuanto a Pablo. Y la pregunta importante es, ¿qué tal si Dios ha decidido decirte que no? Porque esa es realmente la pregunta. ¿Te vale el bástate mi gracia? Sí, claro, te tiene que valer. Pero, ¿podrás quedarte contento? Porque esa es la palabra, contento. Esa es la palabra, contento. Es la palabra importante. Debo buscar el amoldarlo, debo buscar el entenderlo. Porque, ¿qué tal si el único regalo de Dios para mí es el te basta mi gracia que te va a salvar? Lo demás, Luis, pues va a ser que no. ¿Tendrás bastante si Dios te dice eso? Porque a lo peor, ya no digo a lo mejor, a lo peor, tu hijo está sufriendo. Ya os pongo las cosas a un nivel y Dios te dice, bástate mi gracia. A lo mejor tu negocio se está hundiendo, tu empresa, bástate mi gracia. O el cáncer en tu vida, bástate mi gracia. Casi siempre pedimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? La pregunta sería, ¿tan diferente soy? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Debo aprender. Hay un texto, un salmo, lo podríamos buscar, pero que nos viene diciendo, el que cree en Dios no tendrá miedo de malas noticias. ¿Qué tal si Él solamente te dice, bástate mi gracia? Es lo que le dijo a Pablo. Desde la perspectiva del cielo, la gracia es suficiente. Sabiéndonos salvados del infierno, ¿hemos de seguir quejándonos? Tras apropiarnos de la seguridad de tener vida eterna y a su lado, ¿nos atrevemos a quejarnos porque tenemos dolor en el cuerpo? Oye, acordaros que el Señor, no hace falta que lo busquemos, pero el Señor en Mateo 6 nos recuerda, oye, a ver si te enteras de la diferencia que hay entre los tesoros en el cielo y los tesoros en la tierra. ¿Os acordáis? Me parece que es del versículo 20 de Mateo 6, pero bueno, ahí está. Y deja que en esta mañana yo intente aclararte más cosas, que primero me las tengo que aplicar a mí, No, Luis es el primero que tiene que aprender a andar con todo eso encima. Hoy, Dios te ha permitido venir. Te ha permitido andar. Igual te duelen las piernas o los pies, pero estás aquí. Dios te ha permitido leer textos. Dios te ha permitido cantar. Dios te está permitiendo ahora oír. Tenemos gracia sobre gracia. Esa es la realidad.
y a menudo no sabemos apreciarlo. Existen muchísimas ocasiones cuando Dios, oyendo nuestras súplicas, que son correctas, nuestras oraciones, que son correctas, Él quiere que pidamos quiere el método casa, las 4 cosas, Él las quiere, y quiere que entre ellas exista la súplica, claro que sí, porque cuando ya no tienes nada, solamente puedes suplicar mirando arriba, y Él se siente honrado con eso. Igual te lo da, o igual no te lo da, pero nos dice, mi gracia es suficiente. ¿Es injusto entonces? Porque sigue siendo un Dios bueno si me dice que no. El apóstol Pablo luchó con eso. Vaya si luchó con este tema, con este problema, con el bástate mi gracia. Y quiso dejarnos, y gloria a Dios por ello, quiso dejarnos la respuesta escrita, para que al menos Luis se entere. Y tú también, para que puedas enterarte, para nuestra particular enseñanza. Fijaros, 2 de Corintios 12, 7, lo hemos leído, vamos a recordarlo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me hinche a dar de bofetadas, para que no me vanagloríe en nada, para que sepa que soy lo que soy, para ponerme en mi sitio. Esa es la realidad. Es la angustia de la oración sin respuesta. Esa, no te quepa ninguna duda, era la petición que encabezaba, en cuanto al hermano Pablo, su lista de oración. Una espina clavada en su carne. ¿Qué espina era? No sabemos. Esto ha hecho correr muchos ríos de tinta. Pero vamos incluso a intentar averiguar, vamos a ver qué posibilidades los comentaristas nos han dicho que podría ser esto o lo otro. Vamos a verlo, vamos a dar vueltas a esa cuestión. No le hacía falta ni ponerlo en papel. Lo quiso hacer, pero es que lo tenía tan presente. Es que eso me hace daño, Dios. Eso me hace daño. Y dice que por 3 veces, pero yo ya digo, no creo que fuera por la mañana, al mediodía y a la tarde. Y dijo, pues ya no, yo creo que fueron 3 temporadas. Cuando dice 3 veces, me da la impresión de que aquello dolía, de que aquello molestaba, de que aquello era... Y bueno, vengo otra vez para hablarte del aguijón, Padre. ¿No tienes tú algo, no? ¿No tienes algún aguijón? ¿No lo has tenido? Lo vas a tener, van a seguir viniendo. En el sendero de nuestra vida, en algún momento, nuestro cuerpo sufre algún aguijonazo. Nos lo da algún problema, o incluso alguna persona. Y a partir de ese instante, nuestro andar se ralentiza, cada vez se hace más lento. Y a partir de ese instante, hasta quizás podemos pararnos. Y esa es la tristeza. Eso es lo que hay que evitar. En cada esfuerzo se añade dolor y solo nos queda que Dios nos ayude, que Dios nos consuele, que Dios nos hable. Mira, no te lo voy a solucionar, o sí, pero que sepas lo que tienes. ¿Sabéis dónde está Jesucristo? Jesucristo está preparando una casa para ti. Vas a tener un chalet allá arriba.
¿Qué pasa si aquí vas cojo o te duele no sé qué? Para mí, es que nos pasa y nos pasará a todos, ¿eh? Solo nos queda que Dios nos ayude. Para mí ya es un consuelo pensar que a Pablo también le pasaba. Y si fuera Pablo, con todo lo comentaremos, con todo lo que le pasó, hasta creo que era para decir mirando hacia arriba, Señor, no me quieras tanto, ¿eh? Porque hay que ver la de bofetadas que recibo, no me ames tanto. A menudo solo notamos ese dolor si nos movemos. Si estamos quietos, a lo mejor, depende del dolor, ¿no? Pero recuerda que Pablo no paró de moverse. No habían agencias de viajes en aquel tiempo, pero anda que el hombre estuvo en Jerusalén, que sepamos, así, pero vamos, que yo me dejo, digo las más grandes, Jerusalén, Tesalónica, Atenas, Éfeso, Corinto. Se movía, madre mía, sí se movía. No paró. Y en todas partes o predicaba o estaba en la cárcel. Porque lo metieron preso varias veces y le arrearon varias veces. Y la espina siempre estorbando, siempre. Llegó a ser su asunto de la más intensa oración. En 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Querido Dios, necesito ayuda. Esa era la oración de Pablo. Su petición pasó a ser muy clara, pero me da la impresión que también fue muy clara la respuesta de Dios. Pablo, que te enteres, que te basta mi gracia. No te voy a solucionar ese problema a tu antojo y ganas. Que te basta mi gracia. Piensa en lo que tienes, no en lo que te falta. Porque lo que tienes es mucho más importante que lo que te falta. Bástate mi gracia. Oye, ¿cuál sería el aguijón de Pablo? Yo es que me gusta tanto arañar los textos que rápidamente empecé a leer comentarios y digo, a ver qué piensa cada uno, cada cual, ¿no? Pues fijaros, hay varias candidatas acerca de qué le pasaba a Pablo. Yo os las voy a resumir un poquito y seguro que alguno, si quiere profundizar, sacará alguna más. Pero os voy a dar 5 candidatas. Tal vez el aguijón no fuese la carne, sino sus numerosos enemigos. No era amado por demasiada gente. Hoy sí, porque claro, en nuestras Biblias escribió tanto que todos le queremos. Hay que ver lo que nos has dejado escrito, Pablo, para nuestro bien, para nuestro conocimiento. Pero en aquel momento, pues, como que no, quizá. La oposición. Yo cuando leo en 2 Corintios 12:7, eso del mensajero de Satanás, eso me suena a oposición. Me suena a oposición. El texto reconoce eso, un mensajero de Satanás. Siempre que alguno quiere hacer algo por Dios, quieres hacer algo para el Señor, tendrás oposición. A lo mejor de aquí mismo, de la iglesia, porque somos así. Hay veces que esto lo va a hacer el hermano tal, sí, es que le gusta figurar, es que le gusta... Porque normalmente, cuando somos envidiosos y celosos, la envidia y el celo es un pecado mío, por lo tanto se lo voy a colocar al otro y ya no será mi pecado. Es que es un orgulloso, es que quiere destacar. ¿Os dais cuenta con qué facilidad traspasamos el problema para que el culpable, el sujeto, sea otro? Bueno, pues socavaban su apostolado. ¿Ah, sí?
no hablaban de que fuera un buen apóstol. Segunda de Corintios 12:12, en el mismo contexto de lo que estamos, yo lo leo aquí. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, está hablando Pablo, en toda paciencia. Fíjate lo que necesitaba para demostrar que era apóstol, a través de señales, prodigios y milagros. No tenemos muy claro qué milagros hizo, pero el texto nos lo dice. Nos lo dice, así que tenía que demostrar que era apóstol. Lo estaba demostrando. Y parece ser que en mucho caso tampoco es que le hicieran. Necesitaba esto para poder hacer su ministerio. Socavaban su mensaje. Lo que él decía, hay gente que, no, mirad Gálatas 1:7. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está hablando a los Gálatas, les está diciendo: Gálatas, que tanto me habéis ayudado y querido y tal, oye, que me he marchado y estáis ya metidos en otro lío, en otro evangelio. Socavaban su mensaje. No les gustaban las buenas nuevas que les trajo Pablo, buscaban otras buenas nuevas que les gustasen más. Y recordemos acerca de sus ataques, eso sí que es para leerlo un poquito todo. Segunda de Corintios 11, versículos del 23 al 27, ahí está aquello de: Señor, no me quieras tanto. 11:23 de Segunda de Corintios: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más. En trabajos, mucho más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Eran los permitidos, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Era ese su problema? No era normal que pidiera: Señor, quítame esas cosas, quítamelas ya. Porque yo diría que todos tenemos un tope de sufrimiento, no os quepa ninguna duda, todos. Y yo creo que el pobre Pablo estaba en el punto de mira de la escopeta de Satanás. Estaba ahí. Cada vez que apretaba el gatillo el malo, le daba. Sinceramente, ¿estaba mal que pidiera a Pablo alivio? Todos tenemos, ya os digo, un tope, ¿no? Yo creo que en la oración iba incluida: dame un tiempo, dame un respiro, dame un aplazamiento. Señor, estoy magullado, estoy doblado, estoy enfermo. Y quizá algunos de alguna congregación de entonces, por contra, diría: ya le está bien, por aquello del orgullo y de los celos. Un tercer punto, una tercera posibilidad. A lo mejor es que se merecía todo aquello que le estaba pasando. Aquello, y alguno puede pensar sin rodeos que el aguijón fuera su naturaleza, su manera de ser. Oye, cuando estudió en la escuela con Gamaliel, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel se sentaban, igual se quedó dormido cuando se comentó aquel día sobre la gracia y el tacto, el conformarse. Recordemos que Pablo anduvo, si no matando, permitiendo, ayudando, arrastrando a matar cristianos. Quizá fuera su cuerpo, es lo que más parece, ¿no? Lo que más creemos, que fuera algo de su cuerpo, un problema físico. En Gálatas 6:11
Gálatas 6, 11, el versículo que nos hace pensar especialmente que fuera ese el problema. Si lo puedes buscar, Gálatas 6, 11. Aprovecho para beber. Gálatas 6, 11. Bueno, es igual, lo leo porque también es corto. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, llego a decir. Si tenía un problema físico, ¿serían sus ojos? Puede ser, claro que sí. Entonces, si él en un momento determinado escribía, tenía que poner unas letras como si trabajara en la ONCE. Bueno, sería la Organización Nacional de Ciegos Israelitas, la ONCI, si es que había entonces allí, ¿no? Pero bueno, que si el hombre escribía algo de su propia mano y letra, lo hacía con letras muy grandes. Fijaos con cuán grandes letras os escribo. Quizás no se pudo nunca recuperar de aquel su viaje a Damasco, cuando encontró aquella luz tan resplandeciente. ¿No os ha pasado nunca que si os da el sol muy en los ojos, o habéis mirado algo así a una luz muy destellante, cuando retiras la vista de aquello parece que no ves nada? ¿Sería eso? Bueno, parece ser, y es la mayoría de personas, de creyentes, que pensamos que fue eso. Pero es bueno que lo sepamos todo, porque de hecho estamos repasando la vida de Pablo y estamos repasando cómo era como creyente y como persona. Y mirar, incluso refuerza esa idea de los ojos, lo que también les escribió a los Gálatas en Gálatas 4:15. Gálatas 4:15. Ese versículo a veces no le damos importancia, pero está ahí escrita. Gálatas 4:15. ¿Dónde pues esa satisfacción está que experimentabais? Os doy testimonio, dice Pablo, hablando a los Gálatas, de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Parece ser que el problema fueran los ojos. Pues la mayoría de comentaristas nos dirán que parece ser que era el más obvio, pero bueno, ahí está también. Hay gente que piensa de manera diferente. La vista débil requiere un mayor esfuerzo. Eso por cortitos que seamos lo entendemos. Ha de costar escribir 13 o 14 epístolas, dependiendo de si los hebreos lo escribió él o no. Personalmente creo que sí, y tengo mis argumentos, quizá algún día hablemos de ellos, pero creo que sí. Bueno, pero si no, fueron 13. Y es difícil incluso viajar, oye, si no se ve el sendero. Prácticamente te tienen que llevar, acompañar. Siempre estaba acompañado. Tuvo la gran suerte de que se le enganchó el médico amado, Lucas, y a partir de la mitad del libro de Hechos, ya, como es Lucas quien escribe, ya no habla de fue, sino fuimos, ya no habla de él, sino nosotros. O sea que, bueno, tuvo que estar acompañado. E incluso en Romanos, no lo vamos a buscar, capítulo 16, versículo 22, hasta uno de los escribanos, que se llamaba Tercio, saluda. O sea que las cartas no las escribía él. Él las decía, las comentaba, y habían escribanos a su lado que iban escribiendo lo que él decía. Esa divina inspiración que él tuvo, que tenía, la plasmaba otras personas. Por eso cuando en Gálatas dice, fijaros que os saludo de mi propia mano, pues se ve que escribió con un letrerón o unas letras grandiosas, ¿no? Y en aquella época el papel no se vendía en una papelería, costaba mucho conseguir.
aquellos papiros bueno, aquellos lienzos para poder usarse como escritura. Largas noches de oración pidiendo un alivio, una mejora. Dios, ¿podré recuperar mi vista? Ya sabéis que personas que no ven bien hasta confunden una persona con un árbol. Bueno, en el fondo no deja de ser un reconocimiento que él mismo tenía de que tenía el tesoro, pero ese tesoro estaba en un vaso de barro. Un reconocimiento de que no soy ni mejor que nadie en absoluto. Un vaso de barro. No sé cómo te imaginabas a Pablo. A lo mejor hoy te llevas una mala impresión para casa. Pero quizás cambies tu opinión, ¿no? Quizá, no sé, fue un hombre que quizá fue tentado con frecuencia, que fue castigado con frecuencia, que fue azotado regularmente, que fue terco, cegato, con lengua mordaz. Oye, no se casó. Otros apóstoles sabemos que estaban casados, ¿no? Él no se casó, a ver si es que ninguna le quería. También podría ser una cosa así, ¿no? ¿Por qué no? No lo sabemos, no lo sabemos. A mí no me sorprende que orase mucho, es que no me sorprende que orase mucho. ¿Sabéis que tenía 2 delegaciones? Una en Antioquía y otra en Jerusalén, Pablo. Como si fuera un abogado, como si fuera... Tenía 2 despachos. Luis, te estás pasando, sí. Y sabéis que en el despacho del abogado pone Julián Manrique, especialista en laboral. ¿Sabéis qué puso él en su despacho para poder ir a hablar con él? Para que la gente supiera qué es lo que hacía. Pues fijaros, Primera de Timoteo 1:15. Fijaros lo que puso, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué puso? Soy el primero de los pecadores. Si queréis hablar conmigo, que sepáis quién soy. Que sepáis mi característica. Y eso lo pondría... ¿En su despacho? No, en lo que dejó escrito, que ha llegado mucho más lejos que su despacho de Jerusalén, seguro. Si Dios hubiera eliminado los latigazos que recibió, nunca nos habría hablado del amor que nos constriñe. Si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, lo dijo él, de nada me sirve. Si Dios le hubiera hecho manso y tierno, ¿quién hubiera enfrentado en aquel momento a los legalistas, a los hedonistas, es decir, los amantes del placer, a los criticones? La vida de Pablo no haría muchos amigos. Lo que hizo fue muchos discípulos de aquel a quien servía, no suyos. Discípulos de aquel a quien servía. Y su oratoria, porque nada puede intoxicar más que el elogio. A veces cuando se acaba y nos saludamos, no digáis muchas veces, hermano, qué palabra nos ha dado hoy, voy a estar toda la semana pensando en eso. No lo digáis porque nos lo creemos, y nosotros no somos nada ni nadie. Porque la salvación es solamente por gracia. Yo cuando estaba en Ágape, también estuve mucho tiempo en Juventud para Cristo, era lo que había en aquella época. Yo casi siempre ponía, cuando tenía chavales jóvenes, les decía, ¿por qué sois salvos? Y lo escribían, se los hacía escribir, lo escribían. Y cuando habían acabado le digo, ahora pásale el papel al compañero y todos los papeles los corremos. Y así cada uno, lo que había escrito había que leerse.
¿Y sabéis qué ponían los papeles? Soy cristiano porque he creído en Cristo. Está bien, ¿no? Soy cristiano porque para mí Jesucristo es mi Salvador. Soy cristiano porque yo he conocido a Dios y a su Hijo. Soy cristiano porque... Y siempre, siempre, siempre el sujeto era yo. No. Somos cristianos porque Dios tiene una gracia que no te la mereces. Por eso eres cristiano. Por eso eres cristiano. Porque a Él le ha placido salvarte. Tú no has hecho nada, que lo sepas. Alguna iglesia en la que muchos de nosotros hemos pertenecido durante años nos hacía entender que sí, que habíamos hecho algo. No hemos hecho nada, absolutamente nada. Por amor nos ha salvado, pero por su gracia. Y los ojos de Pablo, pienso aún. Mientras todos miraban al mundo, él tenía unas visiones increíbles, que es que no podía ni describir. Oye, conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Madre mía. Y eso que no veía a lo mejor. Pero... ¿te preguntas el por qué Dios tampoco elimina esas cuestiones en tu vida? Para que no confíes en tus fuerzas. Para que confíes solamente en su gracia. Y digo gracia con mayúscula. Tienes más que suficiente en tu vida con la gracia de Dios. Más que suficiente. ¿Te preguntas por qué Dios no elimina a los enemigos que tienes? ¿Te preguntas el por qué Dios no cambia tu personalidad? ¿Te preguntas por qué Dios no te sana? ¿Te preguntas por qué Dios no te concede esa habilidad o ese don que deseas? Te ha de bastar su gracia. Esa es la respuesta a todo. Te ha de bastar su gracia, porque Él siempre va a afirmar. Y te lo digo con mayúsculas, en rojo, subrayado y con signos de admiración. Él siempre va a afirmar que eres suyo. A los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres suyo. A menudo no recordamos esa posición. Somos suyos. Por encima de todo, porque eso es lo que somos, un hijo de Dios. Y algunos sufren interpretando que sí, oye, sí, es que yo aún tengo batallas, es que Dios me ha abandonado. Seguimos un argumento incorrecto, un argumento falso, y pensamos, sí, soy cristiano. Pero lo que hago, o lo que pienso, mis deseos, son cualquier cosa menos cristianos. Un hijo de Dios no puede tener esas luchas que tengo yo. Yo debo ser huérfano. Debo ser huérfano. Dios no, conmigo no... Ahora quizá no tiene espacio para mí. Lo ha tenido, pero ahora no. Satanás siempre siembra sus semillas de la vergüenza. Si no puede seducirte para que peques, te va a hundir en culpabilidad. Que lo sepas. Quiere tenerte agazapado, quiere tenerte en un rincón, quiere que te olvides de la gracia de Dios, sufriendo allí, porque aún luchas, yo qué sé, con algún antiguo hábito. ¿Y sabes qué te dirá? Mira, Dios está cansado de tus conflictos, que lo sepas. Dios está harto
de ti. Está cansado de que estés siempre con lo mismo y dándole vueltas. Y está harto de eso, de que siempre le pidas lo mismo y te lo susurrará y te mentirá. No estás descalificado para el reino, no lo estás, no lo estamos. Sumérgete en el pozo de la gracia y pide perdón 1000 veces. 70 veces 7, decía Jesucristo, ¿os acordáis? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al cabezón este que le daría una? 70 veces 7. Ya decía hasta 7 preguntando como que, ¿tantas veces? No, pues multiplica, chaval. Porque eso es la mitad de 1000, ¿eh? 70 veces 7. Piensa por un momento lo que te voy a decir y llévate eso a casa, porque es lo importante. ¿Alguien te dijo que merecías el perdón cuando fuiste a él la primera vez? ¿Alguien te dijo, es que tú mereces el perdón? No sé los nombres de los demás, así que Alejandro, ¿tú crees que te merecías el perdón? ¿Verdad que no? Y te aseguro que Dios sabía el pecado que habías hecho hasta ese momento, cuando se lo pediste. Los tenía todos contados. Todos. Y piensas que Él, si sabía eso, no iba a saber todos los que ibas a seguir cometiendo el resto de tu vida. Y nos sigue queriendo. Hasta el punto de que mandó a su hijo a un lugar así parecido a este, por ti, para ti. Y eso es lo importante. Teniendo eso seguro y una casa arriba en el cielo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Jesús te salvó y te sigue llamando hijo suyo, aún con tus faltas. ¿Recuerdas ayer cuando te enfadaste? Ah, ¿no te enfadaste ayer? Bueno, pues antes de ayer. ¿Te acuerdas cuando pillaste aquella mala? Nos pasa a todos, no hay nadie especial, ¿Te acuerdas cuando te enfadaste? Cuando perdiste los estribos, No perdiste la salvación. Ni cuando pensaste, ¿te acuerdas aquello que pensaste? Que hasta tú mismo dijiste, ostras, ahora me vienen estos pensamientos. Pues cuando pensaste aquello, no perdiste la salvación. Y cuando hiciste lo que... Pero tu nombre, si eres hijo de Dios, no desaparecerá, jamás. Es el mensaje de la gracia. ¿Os acordáis? No lo vamos a buscar, pero Romanos 8:1, ¿os acordáis? Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos conforme al Espíritu. El Señor, a lo que le pidamos, hoy, mañana y pasado, nos puede decir sí o no. Fijaros, si se lo decía a Pablo, no me lo va a decir a mí, que no soy nadie. Pero hemos de agradecérselo siempre, porque el paracaídas es fuerte y se llama Jesucristo. Es lo único que tenemos para no hacernos daño en la caída. Jesucristo hace que el aterrizaje sea siempre seguro. ¿Y sabéis por qué? Porque su gracia es suficiente. Bendiciones.